buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Migraciones de la necesidad a la tragedia, ese es el título de nuestra Mesa Redonda en la tarde-noche de hoy, un programa en el cual estaremos abordando el fenómeno de la migración como lo que precisamente es, un fenómeno, un problema global, y trataremos de ir más allá de las noticias que por estos días conmueven al mundo, de la situación de los refugiados, de la situación de los migrantes en Europa y también en Estados Unidos. Para analizar el tema en nuestro programa de hoy me acompaña la doctora Marielena Álvarez Acosta, profesora titular y analista de temas internacionales, también el doctor Antonio Aja, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, el licenciado Reinaldo Taladrid, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, y desde Internet nos estará acompañando también Jennifer Subizarreta, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Estos son nuestros panelistas, este es nuestro tema, quédese con nosotros. Pero antes les propongo comenzar la mesa con nuestra habitual sección La Noticia del Día, que en este caso tiene que ver con nuestro país. Recibió Raúl al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. El general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de Ministros, recibió en la mañana de este jueves en el Palacio de la Revolución al excelentísimo señor Juan Carlos Varela Rodríguez, presidente de la República de Panamá. Durante el amistoso encuentro, los mandatarios intercambiaron sobre las perspectivas para ampliar los vínculos entre ambas naciones, en particular la cooperación y las relaciones económicas y comerciales. De igual modo, abordaron temas de la agenda internacional, entre ellos los procesos integracionistas en la región latinoamericana y caribeña. El distinguido visitante estuvo acompañado por Isabel Saimalo de Alvarado, vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores, Mellington Arocha Ruiz, ministro de Comercio e Industrias, y Francisco Carlos Escobar Pedrechi, embajador de Panamá en nuestro país. Por la parte cubana participaron el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, así como Antonio Miguel Pardo Sánchez, embajador de Cuba en la nación ismeña. Esa es nuestra noticia del día. Vamos ya al tema de nuestra mesa redonda. La crisis de refugiados reeditó viejas divisiones en Europa, con Alemania y Francia presionando a los países que se niegan a dar, Austria exigiendo sanciones y Hungría protestando por las críticas a su valla fronteriza antimigrantes. Cientos de miles de personas, la mayoría huyendo de guerras o represión en sus países, según la ONU, han llegado a Europa este año en el mayor desplazamiento global de personas en 70 años. Un día después de que la Unión Europea convocara una cumbre ministerial para abordar una crisis a la que se ha respondido con parches unilaterales, disuasión y represión, la ONU insistió en que el bloque debe acordar un plan de acción común, acoger a los refugiados y tratar a los migrantes con respeto. En la cumbre del mes próximo, Alemania y Francia impulsarán un plan de reparto obligatorio de refugiados. La ONU dijo la semana pasada que más de 310.000 refugiados o migrantes arribaron a las costas de Italia o Grecia en 2015 tras cruzar la ruta del Mediterráneo desde el norte de África, un 40% más que el año pasado, que ya había batido todos los récords. Según la normativa europea, los refugiados deben ser registrados en el primer país del bloque al que llegan, pero Hungría, además de Alemania, Grecia e Italia, se oponen a que distintas naciones se aprovechen de esta regla para devolver a los migrantes a estos países más expuestos y ya absolutamente desbordados. Bueno, esto es lo que está sucediendo en Europa actualmente, pero hablábamos al principio de la mesa que la idea, profesora Marielena, era ir más allá de las noticias y comenzar a abordar ya de una forma más general el fenómeno migratorio como tal. ¿Por qué es un problema global y cuáles son las, vamos a decir, las principales causas históricas, ¿no?, de este fenómeno? Sí, mira, es un problema global porque vamos a primero a conceptualizar que es un problema global. Un problema global es una situación conflictual que se puede dar en cualquier parte de un sistema, pero que tenga una implicación en todo el sistema o que afecte todo el sistema en sus partes. ¿Qué pasa con la migración? Dentro de la crisis estructural del capitalismo, pues nosotros encontramos que la migración es un fenómeno conflictual que, bueno, ahora se ve en Europa, pero que en la práctica, tanto en su vertiente de migración voluntaria, que voy a aclarar eso ahora, como en la migración forzada,
en este caso refugiados ahora en Europa o en, hay una diferencia, o en otras bueno, regiones, en por cuanto a supuesto, términos, ¿no? está, vamos a decir, impactando en todo el sistema, aunque tú tal vez digas, bueno, en el cono sur pues han llegado a un acuerdo y no hay problema. Sin embargo, el problema en Europa, que después veremos, pues está impactando porque esos países han dicho que van a recibir migrantes. Ese sería un primer elemento. Lo otro que debo decir es que no podemos obviar que la globalización neoliberal va a tener un impacto socioeconómico y político-militar y de seguridad, sobre todo después que China y Rusia comienzan a ampliar su poderío, porque esa globalización, ese problema global neoliberal tiene un apellido que es un proyecto de dominación, que aumenta después del 2001 con las Torres Gemelas y el ascenso de estas otras potencias. Ahora bien, ese fenómeno entonces lleva a que el hambre, la miseria, porque tú dices, bueno, los programas de ajuste, ¿cómo se implementaron en África? ¿Cómo se implementaron en América Latina? De forma igual, todos eran igual, incluyendo Europa también se implementaron. Y esto trajo entonces un proceso de depauperación socioeconómica que aumenta la migración económica. Una migración que aumenta su presión, que diríamos que es la migración voluntaria, que durante la década del 90, entonces por esto es un problema global y no me estoy refiriendo a los refugiados, comienza ya la disfuncionalidad del sistema a hacerse evidente. Aunque no me va a dejar mentir, bueno, ni Taladrí tampoco, que en la década del 70 ya esto comenzó a manifestarse. Y entonces comenzaron la ilegalidad, el trato, la trata de personas, el tráfico de personas y la selectividad en la entrada. Y yo he dicho en esta mesa que en el caso de Europa hay una externalización del problema, porque entonces va a entrar el que yo dejo entrar. Si es calificado, bien, y si no es calificado, sobre todo es temporal. Y eso lleva a que el flujo sur-norte, que es el que predomina, comience a ser sur-sur también, países del Golfo, este de Asia, también algunos de América, y algunos hoy hablan de una horizontalidad. Porque, por ejemplo, en un continente como África, tú te encuentras que de un país a otro se mueven a partir de que haya mejores condiciones determinadas en un año o dos. Entonces, este es un problema que comienza a ser conflictual dentro del sistema capitalista, pero en el plano político, militar, esta situación estructural del sistema y esta lucha por el poder y la recomposición lleva al aumento de las guerras, lleva a la necesidad de controlar los recursos. Entonces hay una ecuación que yo siempre se la digo a mis alumnos, que es violencia, guerra, que es el mayor problema global, recursos, que ahora coincide con terrorismo, y ha ido a la región, sobre todo llegando desde Afganistán, pasando por Medio Oriente y todo norte de África. Violencia, guerra, violencia, recursos naturales, terrorismo y migración, porque en los problemas globales el elemento más sensible es el ser humano, el que se mueve, el que migra, es el que abusan los tratantes, los traficantes. Pero ¿qué pasa? Que la violencia se vincula con el refugio. ¿Qué cosa es un refugiado? Es un individuo que no puede regresar a partir de la Convención del 51 a su lugar de origen por razones de raza, de religión, política, por nacionalidad, me falta uno, y persecución religiosa. Pero a esto se unió, y el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, lo asume así también, en lo que la OUA había aprobado en la década del 60, porque el estatus de refugiado de la Convención del 51, que por cierto se hizo para Europa, no se avenía a su situación, la amenaza a la vida, seguridad o libertad debido a la violencia generalizada o acontecimiento que ha perturbado el orden público. ¿Quiénes han desarrollado las guerras? Los poderes por el reparto. Y ahí viene el refugio. Por cierto, refugio que el 85% de los refugiados no están en el norte, están en los países vecinos a la zona de guerra. Pero se ha convertido en un problema global. Porque bueno, nosotros después vamos a ver Europa, pero también pero vamos en el caso de Siria se habla mucho de Europa, pero Turquía, por ejemplo, tiene... No, Turquía y Líbano tienen más de 1 millón y nadie se refiere a eso. ¿Y desde cuándo están los afganos en Irán? O sea, estamos hablando de cómo esa ecuación, esa globalización de los problemas que son conflictuales y que se vinculan a los intereses, sobre todo del reordenamiento y de los recursos, ha llevado a que el factor refugio, además, y ya voy a cerrar con esto, de
el elemento del migrante económico, vamos a llamarle así, que también es un problema global, pero en otro sentido, pues esté en el centro de las contradicciones. Pero no estamos hablando de, aunque hablemos de uno, estamos hablando de seres humanos que no pueden regresar, que se van corriendo, y esta es la situación que debe enfrentar el mundo hoy. Parece que no estamos muy preparados para ello. Muy oportuna esa conceptualización del tema del concepto de refugiado, que muchas veces se habla, ¿no?, indiscriminadamente, y se piensa que todo inmigrante es refugiado, que todo refugiado es inmigrante como tal. Ahora, vamos a los países receptores, y hay un debate, por lo general uno lo nota en la prensa cuando lee sobre este fenómeno, no solamente un debate social, sino también un debate político, sobre lo que significa el impacto de estos migrantes y de estos refugiados. ¿Un lastre económico para estos países o es, como dicen otros, un factor de desarrollo económico, vamos a decir? Yo pienso, en primer lugar, me gusta recordar la frase de que aquellos vientos trajeron estas tempestades. Y lo que estamos viviendo hoy, ni siquiera lo podemos ubicar, como muy bien ha hecho María Elena, en las décadas del 80, 70. No. Vamos al final de la Segunda Guerra Mundial. Vamos al momento de la rehabilitación de Europa. Y vamos a las políticas que se traza el capitalismo para rehabilitar Europa y oponerla al poder que comenzaba a moverse desde otro campo, que era el campo socialista. Ese proceso que significó el cambio de la movilidad de los capitales que iban hasta ese momento, esencialmente, desde el centro del desarrollo del mundo hacia las periferias, llevó a que los capitales comenzaran a moverse hacia lo que se necesitaba por el capitalismo, que era reanimar Europa. Y junto con los capitales comenzaron a moverse los seres humanos. Y la migración cambió de sentido. Y comenzó entonces la migración a ser de sur a norte, y después de norte a norte. Dicen que fueron los argelinos quienes reconstruyeron Francia, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial. Una parte. Una parte. Ese proceso continuó posteriormente en la década del 60 y del 70. Y se fueron asentando cadenas y redes migratorias, porque en los estudios de migración nunca podemos olvidar que migración atrae migración. Y las cadenas propician nuevas cadenas, nuevas redes. Y ese proceso fue configurándose posteriormente con el neoliberalismo, con las políticas económicas y políticas, ambas, hacia el resto del mundo desde ese centro. Y arribamos entonces a inicios de este siglo con una configuración muy bien definida de movimientos migratorios desde muchos de estos países que hoy están protagonizando este proceso hacia Europa, hacia América del Norte, Canadá y Estados Unidos. Es decir, que no es un proceso nuevo, lo que pasa es que cada vez más fue más selectivo. Y a eso yo creo que hay que añadir la realidad de que hay un grupo de otras políticas que tienen que ver con otros temas militares, de dominio militar, de dominio económico, que han provocado que existan los refugiados, que es lo que estamos viviendo hoy. El segundo elemento que yo creo que es importante definirlo, y Mariana también lo decía y tú lo señalabas, que no podemos confundir migración y refugio. Y los medios están presentándolo por igual, lo escuchábamos ahora aquí. Hablan de refugiados y después hablan de migrantes, y no es exactamente lo mismo. Una de estas partes, de estas personas, como explicaba Mariana, pueden calificar como refugiados y otras califican como simples migrantes, que ante situaciones de conflictividad política, ante los hechos que estaban ocurriendo en el Medio Oriente, por ejemplo, bueno, pues sencillamente se lanzan a la frontera. Estos dos puntos yo creo que son vitales para comprender lo que estamos viviendo, porque hace un par de años no existía esta magnitud del fenómeno, pero ya existía el fenómeno migratorio con gran intensidad. Y cada vez más Europa se fue convirtiendo en un escenario de migración selectiva. Y ahí viene la otra parte del asunto. Y que no la puedo dejar de ver dentro de un contexto también de lo que necesita Europa. Europa necesita migración. Lo que pasa es que la migración que necesita Europa la ha ido modelando poco a poco y ha ido cada vez más buscando una selectividad en ellos. ¿Cuál es ese tipo de migración que necesita? Es una migración de fuerza de trabajo que puede ser calificada, y ya los flujos lo estaban dando, pero también de fuerza de trabajo barata. Porque pensemos que el final de este asunto, no tengo la bola de cristal para saber cuál va a ser, pero el final de este asunto puede llevar a que una parte de estas personas queden en esos países. ¿Cómo quedan?
como migrantes, pero desposeídos de toda red social, porque no las tienen, y además a la merced de lo que las políticas económicas de esos países les vayan a dar en cuanto a empleo, en cuanto a derechos. Es decir, es interesante que los alemanes estén en una posición planteando de que van a recibir 600.000 o no sé tantos emigrantes. Francia otro tanto, y otros países están planteando eso. Hay que ver en qué condiciones los van a recibir, porque ahí hay xenofobia, ahí hay racismo, pero hay necesidad también de fuerza de trabajo barata. Y estos migrantes pueden constituir parte de ese escenario. Pero también, a ver, hay posiciones que dicen que constituyen un gasto para, vamos a decir, para esos estados, para el fisco de esos estados, en cuanto a, no sé, planes de, vamos a decir, reubicación. Depende del tratamiento que lleven. Depende del tratamiento que lleven. Es decir, habría que ver, y eso es muy difícil ahora, saber de la cantidad de personas que se habla indistintamente, que son refugiados o migrantes, cuántos de ellos tienen familias, redes sociales en los lugares donde los van a sentar. Y cuántos realmente van a entrar, como yo decía, totalmente desposeídos. Ese que entra desposeído posiblemente pues, puede hacer que sea una carga inicialmente. Pero como normalmente el migrante y los refugiados son personas jóvenes, en capacidad productiva, esas personas pueden considerarse perfectamente como parte de la mano de obra barata que necesitan estos principales países que están recibiendo. Bueno, muchas gracias, doctor, por este análisis. Pero bueno, a pesar de que se habla mucho de Europa por estos días, con el tema de los inmigrantes y de los refugiados, también está el tema, bueno, en Estados Unidos, que recibe grandes flujos de migrantes también, donde hay xenofobia, donde hay racismo, xenofobia sobre todo, bueno, exacerbada en los últimos días, en las últimas semanas, en las noticias, en los medios, por las posiciones de un político, vamos a decir, que está marcando de alguna manera las preferencias dentro del electorado republicano. Yo les propongo ver el siguiente reportaje y de regreso continuar analizando este tema. When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity. And now they're beating us economically. They are not our friend, believe me. But they're killing us economically. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. But I speak to border guards, and they tell us what we're getting. And it only makes common sense. It only makes common sense. They're sending us not the right people. Bueno, estábamos viendo las declaraciones de Donald Trump y creo que es un buen punto de partida, Taladrí, para analizar cómo se maneja este tema migratorio, ya hemos hablado de Europa, en la élite política norteamericana. Mira, yo creo que este fenómeno, como bien decía el doctor Aja, es cada vez más universal. Te voy a explicar por qué. Ayer fue la audiencia del Comité Judicial del Senado sobre este tema. En esa reunión, esa audiencia, el presidente del Comité Judicial es un republicano de Iowa, que es un estado del medio oeste, pero que tiene mucha agricultura y muchos cerdos, requiere mucha mano de obra. ¿Y quién comparecía? El secretario de Estado Kerry. Y el tema era este. ¿Por qué razón? Estados Unidos no se puede desentender de esto, de ninguna manera. Primero, porque si lo que está pasando en las zonas que están provocando los grandes flujos del momento, ellos están todos los días siendo protagonistas y vamos a hacer esto y hay que hacer esto, no te puedes decir. Resultado, van a aceptar, adivina cuánto, 5.000. Pero esos 5.000 que decidieron aceptar de una cuota que ellos tienen para esa categoría, vamos a no confundir
con las emigraciones habituales. Para la categoría de Ellos tienen refugiado, ¿no? De refugiado, que no se puede confundir con un emigrante que emigra buscando mejoría de vida, en mi opinión, no es un término académico, pero ellos tienen una cuota de 70, la van a subir a 75.000 para acoger 5.000, pero van a dar dinero a Europa. Porque no se pueden desentender, no pueden estar diciendo que en Siria hay que bombardear y atacar y entrar y después si salen 100.000 o 200.000 de Siria, decir que eso no es un problema de ellos, que es de Hungría, o de Austria, o de Alemania. No, porque los aliados también son aliados, pero cuántas cosas no se han hecho históricamente entre aliados. Ese es un primer tema. ¿Qué pasó? Dijeron que sí, pero el presidente del comité republicano, Chuck Grassley, republicano de Iowa, ¿qué le dijo inmediatamente a Kerry? Pero eso se dice sobre todo, como se diría aquí en Cuba, para las gradas. Eso quiere decir, porque hay prensa para que todo el mundo lo oiga. Le dijo, ¿y el dinero? ¿Y el presupuesto de todo eso? Y segundo, y esto no va a significar incrementar más los emigrantes con el problema que esto significa en este país, abrir una nueva puerta de emigrantes. Respuesta, Mario Moreno. No, Cantinfleo. sí, no, pero ese es un arte de los políticos. Aquí lo vimos también. No, ¿qué va a decir el secretario de Estado? No, dijo que bueno, que no, que sí. Después se habló, un vocero habló, después vendrán los funcionarios que atienden directamente a los temas a dar declaraciones más especializadas y así funciona. ¿Y por qué digo? Y voy a la segunda parte, porque es parecidísimo el dilema que ellos tienen. Esa sociedad es hoy por hoy la sociedad más rica del mundo. Con todos los problemas que tiene, con todo, es la más rica del planeta. Y tiene lo mismo, necesita, creo que está ya en 70% de la mano de obra en la agricultura, es mexicana. Si no, no es agricultura. Hay una película que ojalá se ponga aquí, ahora están haciendo la segunda parte y que vaya el doctor Aja a presentarla en la televisión, que es qué pasaría en California un día si no hay inmigrantes. Un día sin inmigrantes Sí, se llama. ahora están haciendo la segunda parte, es qué pasaría en Estados Unidos en un día sin inmigrantes. Excelente. Fíjate si tuvo éxito que están haciendo la segunda. Bueno, si tú tienes 70% de mano de obra, o dicen que más, porque no hay estadística exacta de todo esto, en la agricultura, en los servicios, en no sé cuántas cosas, de esa mano de obra no calificada pero necesaria. Entonces el americano no quiere trabajar ahí, aunque gane más que vagabundeando en una ciudad, pero no quiere trabajar ahí. La necesitan. Y te pongo un solo ejemplo, hay más. Iowa es un estado, por ejemplo, con una industria de producción de productos derivados del cerdo muy grande en Estados Unidos. Es importante. También trabajan, eso está lleno de mexicanos ahí, o de centroamericanos. Entonces, ¿la necesitan? Sí. Los muros, la xenofobia, ¿va a contenerlo? No. Los muros se burlan por abajo, se burlan por al lado y a veces los mismos empleadores los traen. ¿Cuántos barcos han aparecido con contenedores llenos de asiáticos entrando en la costa del Pacífico? Fíjate, estoy hablando de Asia, que es la zona de los tigres, del gran desarrollo, que todo el mundo dice, ¿tú crees que en tales países hay gran desarrollo? Sí, esos países son lo máximo. Bueno, ¿y cómo tú me explicas un contenedor lleno de asiáticos que se mueren algunos asfixiados para emigrar? Eso de lo cual se habla poco, por cierto, porque ahí siempre se habla de la emigración latina, de la emigración africana. Y esa es más interesante por el riesgo que lleva, pero además porque se dice que esos son grandes economías que están en un tremendo auge económico, en tremendo desarrollo, en números macroeconómicos, es verdad, pero hay que ver entonces si es así, cómo es posible. Bueno, y entonces para terminarte la idea, entonces ¿qué pasa? Es parecido, si los necesitan. Ahora, también se le crea un problema. Si esa economía no da para mantener ese nivel de vida que es artificial, no responde al verdadero desarrollo de la economía americana. Pero si ellos quieren tener esa sociedad tranquila, esa clase media que crearon y que ha sido un sostén de esa sociedad durante decenios, si la quieren mantener a ese nivel de vida que comprende no trabajar en la agricultura, no hacer un grupo de trabajo, eso está incluido ahí. Si quieren mantener eso, y eso está por encima, están consumiendo el 25% de la energía de este planeta con el 5% de la población. Esa cuenta no les da en términos económicos. Entonces, necesitan eso, pero a la vez, ¿qué pasa? Que si esa economía no empieza a tener problemitas, como el serio que tuvo en el 2008, ahora no, pero en el 2008 sí tuvo un problema bien serio, estructural, entonces eso históricamente, esto tampoco es nuevo en Estados Unidos. ¿A dónde va a parar eso? La xenofobia, los emigrantes, los grupos de supremacía blanca, me están quitando el trabajo, el responsable de mi problema es este, son criminales, son esto, etcétera. Y entonces se nos va ese fenómeno. Ahora, yo creo que incluso tanto se parece
en la situación en estos dos grandes, vamos a decir, polos receptores de inmigrantes, que por ejemplo había una crítica ahora de que Europa no tenía una política común para los inmigrantes, pero tampoco en Estados Unidos se ha logrado también, por ejemplo, la famosa reforma migratoria. Bueno, fíjate, si no hay política común, que un candidato que yo pensé honestamente que iba a estar mejor, Scott Walker, es gobernador de un estado, de Wisconsin, pero es un hombre de verdadera extrema derecha, pero además que ha tenido éxito, derrotó a los sindicatos, derrotó a los emigrantes en su estado y sentó precedente. Ese hombre, que está muy mal, está en menos de 5% hoy, y que ahí tú tienes que hacer cosas que llamen la atención. ¿Tú sabes de qué empezó a hablar? De hacer un muro ahora en la frontera con Canadá. Explícame, ¿qué lógica tiene? Porque esa gente tiene asesores, gente que estudia, tienen encuestas que no son las que salen en los periódicos, las que salen en la prensa, otro tipo de encuestas que ellos tienen más serias, más específicas de sectores. ¿Cómo ese hombre va a empezar a hablar, un gobernador de un estado, de hacer una frontera, nada más y nada menos que con Canadá? Porque evidentemente tiene apoyo esa idea en sectores que van a votar ahora en las primarias. Después todo ese discurso cambia cuando es la presidencial, se mueve un poco, pero no cabe duda que tiene apoyo en sectores que en las primarias republicanas están votando. Entonces, reforma migratoria, sí, tú tienes un problema real, es que los políticos más lógicos dicen, tenemos ahí tantos millones, vamos a legalizarlo porque nos conviene legalizarlo por factores económicos, jurídicos, de todo tipo, pero a la vez chocan con eso. Y Estados Unidos también es importante. Ya sea correcto o no, si es imperio, si no es imperio, ese no es el tema, pero como imperio, a mí me gusta usar la palabra, porque verdaderamente nunca ningún imperio tuvo 7 flotas en la historia de la humanidad, ni fue tan poderoso tecnológicamente ni militarmente. Es imposible que haya consenso en nada. El día que en Estados Unidos tú me buscas un tema en el que hay consenso nacional automático en todo, yo me quito el sombrero. Esa es una sociedad de grupos de poder que tienen objetivos muy parecidos, eso sí, los objetivos a veces son iguales, pero difieren en cómo lograrlo, en cómo hacerlo. Y el tema migratorio es uno de ellos. Es un problema real, lo que pasa es que tienen que buscarle una solución. La que sea, pero tienen que buscarle una. El doctor quería contar algo. Un par de ideas nada más. Una, que este tema que estamos viviendo en estos momentos, y por lo cual estamos haciendo la mesa, marcha por el tema del refugio, marcha por el tema de la migración, pero a mí me gusta que ambos queden en su lugar, porque no los quisiera unir demasiado para que se pueda entender. La migración es necesaria. Es decir, en el año 2006, 2005, 2006 se estuvo publicando por la Organización Internacional de Migraciones y la Organización Internacional del Trabajo las cifras de población económicamente activa que necesitaban los principales países receptores de migración en el mundo. Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, lo mismo que están aceptando hoy, menos el caso de Japón. Y las cifras son de 300.000 anuales, 200.000 anuales. Es decir, la migración es necesaria para estos países. Es un elemento funcional para estos países y lo es para Estados Unidos. Se choca entonces con el otro fenómeno, que es el otro fenómeno ya que está en la subjetividad, que es contrario. Es decir, voy a ser xenófobo, voy a ser racista, voy a ser selectivo en la migración. Y en medio de ese contexto explota este fenómeno que tenemos delante hoy. Sobre eso yo quiero conversar con usted, xenofobia, racismo, pero antes le propongo ir a Jennifer Zubizarreta desde internet para conocer noticias de cómo se está manejando este asunto ya en las noticias. Por supuesto, y continuamos hablando sobre crisis migratoria. El economista señala que alrededor de 270.000 inmigrantes ilegales han llegado a Europa en lo que va de año, más que en todo 2014. Según los diarios Telam e Infobae, los naufragios en el Mediterráneo, los intentos de miles de personas por llegar a Atenas desde la isla de Lesbos, la situación en la estación de trenes de Keleti, los sucesos en Austria, junto a otros muchos eventos, han desatado las alarmas. Ante este escenario, la Comisión Europea ha propuesto medidas para hacer frente a la llegada al bloque comunitario de 500.000 inmigrantes desde principios de año. Medios como El Observador y Voz de América explican que las iniciativas incluyen el reparto obligatorio entre países de 120.000 refugiados que se encuentran en Hungría, Grecia e Italia. Pese a los intentos de acción conjunta, países como Reino Unido, Eslovaquia y Hungría se oponen a aceptar el sistema de cuotas obligatorias. Según la Gaceta y RPP Noticias, el primer ministro británico David Cameron comunicó que su país acogerá a 20.000 refugiados sirios durante los próximos 5 años, pero defendió su negativa a participar en las iniciativas comunitarias.
y expertos coinciden en que Europa se encuentra ante la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial y una respuesta colectiva e integral resulta imprescindible. El tema migratorio, pero en los Estados Unidos, también acapara titulares. Libre Red informa que desde el lanzamiento de su candidatura a mediados de junio, el aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha propuesto deportar a millones de inmigrantes sin regularizar en su país y habló de la posibilidad de construir un muro para separar Estados Unidos y México. En tanto, la precandidata demócrata Hillary Clinton ha prometido luchar por una reforma migratoria integral para los más de 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos, si logra ser la próxima inquilina de la Casa Blanca. Recordemos que en 2014 el presidente Obama anunció alivios migratorios mediante programas que favorecerían a más de 4 millones de personas al ofrecerles como solución temporal un permiso de trabajo durante 3 años. Sin embargo, un juez del Distrito de Texas decidió congelar las órdenes del gobernante y otorgó tiempo a una coalición de 26 estados para imponer una demanda dirigida a eliminar definitivamente estas propuestas. Y con esta información cerramos la prensa digital. De vuelta a la mesa. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la mesa redonda. Nuestras armas son las ideas. Mientras gran parte de la comunidad internacional se preocupa y ocupa de la situación de los migrantes, hay quienes hacen todo lo posible por agredirlos. Cheque, por favor, este es el caso de una camarógrafa de un canal de televisión privado húngaro. Se llama Petra Laszlo y ella le pone el pie a un inmigrante que iba con su familia y este cae. Y después de darse a conocer estas imágenes, la camarógrafa fue despedida, como tendría que ser. Imperdonable su postura ante una problemática que está pues alcanzando a todo el mundo y doliendo y lastimando tanto a miles de familias sirias que están buscando pues refugio en donde pueden para sobrevivir. Bueno, estábamos hablando precisamente ahora cuando veíamos este video que ha sido, vamos a decir, dentro de todo este show mediático del cual también vamos a hablar con respecto a los refugiados y a los emigrantes. Bueno, el último, ¿no? El último capítulo. Anteriormente estaba, bueno, la lamentable foto del niño sirio encontrado, bueno, ahogado en las costas de una playa de Turquía. Ahora esto, pero sin duda, muestra de lo que usted hablaba, ¿no? De expresiones sociales como la xenofobia, como el racismo en algunos casos también. Y creo que es un elemento importante también analizar, ¿no? A la hora de hablar del fenómeno migratorio, ¿no? Claro, pero estamos ahora ante una crisis. Es decir, inclusive lo que se estaba viendo ahora es la reacción de las fuerzas policíacas o fronterizas, no está muy claro, ante esa avalancha de personas. Detrás de eso, por supuesto que puede haber racismo, puede haber xenofobia, pero yo lo vería mucho más, no en este momento que están en una frontera o cruzando, lo vería en la vida cotidiana de estas personas. Vamos a suponer que estas personas sean aceptadas en determinado país europeo, para no mencionar ninguno. Ahí posiblemente entonces sí va a actuar y va a interactuar muy fuertemente la xenofobia, el racismo, la discriminación. Por eso yo hablaba anteriormente de fuerza de trabajo barata. Y como fuerza de trabajo barata pueden ser discriminados por no ser nacionales, por el color de la piel, por la creencia religiosa, lo cual ha estado presente en toda la historia de la humanidad, tampoco es nuevo. Lo que pasa es que ahora tenemos esta crisis y está en el aire. Aunque esas sociedades receptoras están, vamos a decir, no son homogéneas en ese pensamiento, porque hay sectores que son, o sea, muy xenófobos, hay otros, por ejemplo, que lo hemos visto, que le han dado el recibimiento con bolsas de comida a los inmigrantes. Bueno, porque la humanidad es todo eso, y no podemos tampoco perder la memoria histórica. Es decir, es difícil encontrar una nación, encontrar una sociedad, encontrar un pueblo totalmente puro. Es decir, todas las naciones actuales, los estados nacionales, se fueron conformando de migraciones. Entonces es muy difícil encontrar que sea una pureza de la raza, una pureza de la ideología, una pureza de una filosofía. Eso no existe. Es una gran combinación de factores que han estado presentes en todo el desarrollo de la humanidad. Y eso es parte de la migración, y la migración ha propiciado eso también. Por cierto, a mí siempre me gusta recordar, la migración no es un proceso a condenar. Porque si no fuera por la migración no existieran grandes culturas.
ni siquiera el gran desarrollo de la humanidad. El Yo problema creo que no todos está ahí. tenemos un abuelo español. El problema no está ahí, el problema está en las políticas que provocan el refugio, las políticas que provocan que las personas tengan que salir de sus lugares de origen, que no tengan el derecho a vivir en el lugar que les corresponde. Ahí está el problema, y no necesariamente en lo otro que puede ser la movilidad de la población. Ahora, la crisis, sin duda, jugó un papel, ¿no?, en toda esta Por proliferación supuesto. de la xenofobia, del racismo. Por supuesto, porque otra vez vamos a los orígenes, que es un poco Mariana también señalaba, es decir, los orígenes de todo lo que está sucediendo en estos momentos. Vamos a cómo han existido políticas otra vez imperialistas, imperiales, que están provocando disfuncionalidades políticas, económicas, sociales, que provocan que la gente se lance. Y un elemento más, no tengo nada contra los medios de comunicación, pero esto también es un gran show mediático, porque sería interesante ese niño que lamentablemente se vio hace unos días muerto en una costa. ¿Cuántos iguales que ellos no mueren en África, en Asia, diariamente? ¿Y quién lo saca? Los medios. De eso no se habla. ¿Por qué ese niño llegó hasta ahí? Esa es otra parte del asunto. Por cierto, lo que estamos viviendo hoy en el caso de los niños no es nuevo tampoco. En los últimos 5 años se ha estado recogiendo información internacional acerca del predominio de niños, ya no de jóvenes, de niños como migrantes, solos. Es decir, antes de que se produjera la crisis de refugiados. En Estados Unidos también, En ¿no? Estados Unidos también, y en Europa en sentido general. ¿Y por desde qué ese la- fenómeno, profesor? ¿Por qué ese fenómeno específicamente? Bueno, ahí yo creo que hay varias causas. Hay varias causas. Eso tiene que ver también con la feminización de la migración, que se está dando muy fuertemente. Es decir, la mujer protagonizando el acto migratorio, muchas veces acompañada con niños, y niños que se envían por la familia. Eso se monta en otro escenario, el escenario del tráfico de seres humanos y el gran negocio que significa el tráfico, lo cual está presente también en todo este fenómeno. Y va a provocarlo, es decir, no quiero aventurarme, pero va a provocar nuevos elementos este proceso que estamos viendo. Ahora, ¿cree Taladrí también de que los medios le están dando ese tratamiento, el tratamiento de show, por ejemplo, el tema migratorio? Porque a mí me da la impresión, bueno, mi impresión ahora que pude ver bien el video, que no fue un acto solamente de xenofobia, sino también de que ponen la zancadilla esta, por ejemplo, en el caso de esta camarógrafa, para poder filmar. Un niño en el piso Un niño en el piso con su padre, para coger un buen plano, ¿Quién pienso dice yo, que no sé. ¿Quién dice que no? Esas imágenes se venden más, los canales las compran más, los distribuidores de imágenes las compran más. Mira, los medios yo lo relativizar, lo pongo en relativo. ¿Por qué? Porque una cosa son las informaciones, este mundo que vivimos de sobreinformación titular y nadie profundiza, nadie diferencia. Mira, esto que se acaba de hacer aquí, yo dudo que en algún lugar del mundo se haga en un programa de televisión. Diferenciar la emigración de los refugiados, explicar cuál es la diferencia y que no todos son refugiados, no lo hace nadie. Titulares van, vienen, la gente se lee los titulares, si acaso el pedacito de abajo del titular, y nadie profundiza, nadie va a lo que está detrás de la noticia, como se dice a veces. Ese es un primer problema que yo llamaría más bien, vamos a llamarle que es de negocio. Hay que vender, ¿qué quiere? La gente quiere el titular, está agobiada, muchas cosas a la vez. Dime quién es el bueno, quién es el malo, y dímelo sencillo, rápido y corto. Yo no estoy para oír una explicación de media hora de que me ve, pero es que es necesaria, porque si no entonces le están diciendo refugiados a toda esta gente que no lo son, o viceversa, le están diciendo a los que no son refugiados, de cualquiera de las dos. Es un primer tema. Ahora, en los medios, por ejemplo en Estados Unidos, ahora que todo el mundo las ve de distintas maneras aquí, las famosas series de televisión, fíjate el cuidado que se tiene en que aparezca un personaje árabe malo y uno bueno. Un personaje negro siempre entre los buenos, aunque pueda haber otro malo, o viceversa. Eso ni es casual, está bien dirigido para evitar pleitos, porque hay juicios con dinero, con demandas, hay asociaciones, más correcto, incorrecto, más debido no, pero existe, es una realidad. Entonces, esa lucha, porque eso viene de la lucha, si no fuera por César Chávez a lo mejor no pasaba, y si no fuera por Martin Luther King y Selma a lo mejor tampoco pasaba. Hay que ir al origen. Si no se hubiera luchado, no se hubieran logrado estas cosas, pero ya son parte de una realidad. Por un lado se cuidan, pero por otro lado en la información viene este problema. En la ficción, en los se dramatizados se cuida. cuida. En la información no. Sí, pero es que volvemos Sí, es a lo diferente, mismo. Hay un negocio, hay Ujú. que vender, hay que buscar anunciantes. Si el programa no tiene anunciantes, se va del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Y como es toda una industria del negocio, va a la simplificación, al titular, a decir lo mismo refugiante que emigrado, a no explicar, a no profundizar, etcétera, porque es parte de toda esta banalización de la información también
que vende un poco más. Yo lo pondría más que con una intencionalidad política oculta, secreta, tipo grandes conspiraciones. Yo lo pusiera más pegado al negocio de vender información. ¿A qué vende más la información? Lo que tú acabas de decir. Mira, yo lo voy a mirar ahora y yo creo que puede pasar. Esa camarógrafa, supón que sea de un servicio que vende información, a lo mejor buscó la imagen de un niño cayéndose, se buscó que no es ético y no todos lo hacen, ni todos funcionan así. Le puso el traspié, caía, y entonces ella tenía la exclusiva de una imagen de un padre abrazando al niño en la tierra, tumbado. Y sabe Dios si alguien después decía que se cayó y que se asfixió, porque empiezan después ya otras cosas menos serias y menos éticas. Ni todos son así, ni se puede decir que es una generalización. La estamos viendo otra vez. La imagen, mira. Ahí exactamente, está. Sí. Ella le pone el traspié. Yo había oído originalmente que le caía a patadas, fíjate. Fíjate, yo originalmente había oído que ella le caía a patadas. No es exactamente así. Ella tiene la cámara en la mano. No, pero le da patadas a una niña también. Después, después le da patadas a una niña. Correcto. Entonces, bueno, si le da patadas, vamos a tener las imágenes por ahí también. Si le da las patadas, correcto. Entonces ya es otra cosa. Ahí está, ahí también es xenofóbica. Además de querer vender, es xenofóbica. Exacto. Ahí hay racismo. Ahora bien. Mírala ahora, mira. Ella nunca deja de grabar, por ejemplo. Vamos a decir, en buen periodismo de televisión, usted nunca deje de grabar con la cámara. Nunca deje de grabar. Bien. Se cayó. Está con la imagen. Bueno, después la tenemos. Bueno. No pero bueno, igual, está en el fenómeno que estamos hablando. Las dos cosas están juntas, las dos cosas. Y hay que ver los públicos que tiene cada canal. Un camarógrafo que trabaje para Fox en Estados Unidos, a lo mejor no te busca la misma imagen que uno que trabaje para MSNBC. Y a lo mejor el público de ese canal le gustaría, a lo mejor, no lo sé, porque no sé ni de qué canal es, que también le diera. ¿Quién sabe? Yo tuve una experiencia, bueno, de una amistad precisamente en Italia que me decía que, bueno, mire, ahí está la imagen de la niña que sí le da patadas a la... dice que viene ahora. Ahí está la camarógrafa, ¿no? Exactamente, sí. Así que sí, que... Sí, le cae a patadas a una... Le da una patada a alguien que bueno, indiscutiblemente salió corriendo, a lo mejor la empujó y hay que ver. Pero bueno, en el contexto en que estamos hoy pasa eso. Una amistad que me decía, una italiana me decía que, por ejemplo, la gente mayor por lo general en ese país le tiene miedo a la gente de color, ¿no? A los africanos, ¿no? Parece que es algo también a través ¿sabes? Del tiempo, influido por los propios medios, exactamente el racismo. Exactamente. Ahora, la supremacía blanca sobre los demás. Ahora, estamos viendo todo este fenómeno y está muy relacionado con el tema de la crisis en Siria, ¿no es verdad, profesora? Como también hemos visto, por ejemplo, la mayoría de los inmigrantes llegan a Libia a Libia, ¿no? A Argelia, a Grecia, a Italia también, provenientes de Libia. Ahora, tiene que ver este fenómeno, esta oleada migratoria hacia Europa, que dicen que es la mayor desde la Segunda Guerra Mundial, con lo que tantas veces hemos analizado aquí precisamente con usted, que es la primavera árabe. Bueno, la denominada primavera, movimiento revolucionario. Yo quiero decir algunas cosas antes de... Sé que no tengo tiempo, pero las voy a decir igual. La migración es forzada o voluntaria, migración económica o estatus de refugiado, también hay repatriado, petición de asilo, o sea, tal vez nosotros dimos un curso de migraciones, debíamos dar otro. Yo quería decir que en el caso de Europa, con respecto a todo lo que se ha manejado aquí, ha habido distintas reacciones, pero indudablemente la manipulación política y la denominada seguridad societal que hablan los europeos está en la base. Porque entonces tú tienes a Cameron diciéndole que es un enjambre. Pero entonces Merkel, la canciller, dice que hay que compartir los ideales europeos. Hay que compartir los ideales europeos porque si no se ponen de acuerdo, Schengen se va. Porque la globalización, y ese acuerdo dijo, libertad de bienes y de personas, pero no de todas las personas, es dentro de lo que viven dentro de la Unión. Pero no, y hay acuerdos, en la Unión Europea sí hay acuerdos migratorios, para los económicos y para el asilo y para el refugio, pero no se están cumpliendo porque simplemente están entrando por los países más débiles que son el sur y entonces... Pero para seguir hacia el norte. Sí, pero es que no pueden y no han hecho, compañeros, en el año 2005, ya lo dije el otro día, hubo la primera crisis en Gibraltar, estamos hablando del 2005. Hace un año empezó esta situación, yo me acuerdo aquí de Lampedusa, de los muertos, y ahora se van a poner de acuerdo de ahora a diciembre para ver qué van a hacer.
llegaron a las cuotas. Yo dije anteriormente aquí que Frontex está acabando. Y hay algunos que plantean una opción militar contra los migrantes. Es más, están planteando algunos intervenir en Siria para que los migrantes sirios no sigan yendo a Siria. Pero ¿quién armó el problema en Siria? Y no puedo dejar de decir de los medios. Cuando tú lees la mitad de los medios es porque Bashar al-Assad inició la guerra, tienen que irse los sirios. Hasta eso. Refugiado, pero por los bombardeos de su gobierno, por supuesto. Y lo otro que quiero hablar es de la visibilidad. Hoy yo hablaba con un especialista en esto. 9 de cada refugiado del mundo vive en las zonas de guerra, vive en el sur. ¿Qué ruandés tuvo la visibilidad en el año 94 y 96 cuando habían 2 millones de ruandeses en Angola y Mobutu estaba manipulando el dinero? No salían. Y no es porque ahora haya más internet ni más flujo, simplemente no le interesaba. Y por eso vuelvo a la Merkel. Ideales europeos compartidos. ¿Cuáles son esos ideales? Mantener la unión. Esos migrantes, perfecto. Hay quienes los rechazan y quienes los reciben. Taladrí me decía, no lo puedes dejar de decir, no lo puedo dejar de decir. Pero hay una derecha, en Alemania los recibieron, los llevaron a su casa, pero hay una derecha protestando. Porque esa Europa que se considera blanca, única, no quiere tampoco a las 10 de últimas, vamos a decir así ese término tan terrible, pues que vengan los islámicos. Y entonces ahí hay un problema entre Occidente y el cristianismo. Ellos son cristianos en todas sus acepciones contra ese islámico que representa el terrorismo. No importa que sea un niño de 5 años, ya ese niño es miembro del Estado Islámico. Pero ¿y quién creó eso? Entonces tú me hablabas de Siria, la denominada primavera árabe. Compañeros, la denominada primavera árabe, movimientos revolucionarios, llevó a las intervenciones de Libia y Siria, y de nuevo la intervención en Irak, y ha llevado a esa trilogía que yo decía que es guerra, violencia, terrorismo, que no voy a explicar aquí porque he hecho otras mesas, inmigración, refugio. Pero entonces vuelvo a la visibilidad. Yo tenía una cifra que no puedo dejar de buscar, y es que la ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que está haciendo una labor increíble, pidió 5.500 millones de dólares para el 2015 para atender a los sirios en Líbano, Turquía, y ha recibido el 24%. No dan dinero. Pero Europa sí. Europa no se pone de acuerdo. Y entonces, porque ¿quién tiene que recibir a los migrantes? Por la ley, Grecia, Italia, España, pero no puede. Entonces sale Alemania y Alemania dice, son 800.000 los que va a recibir, me decías tú, Taladrín. Yo tenía aquí 800.000 este año. Francia 24.000, Hungría selló la frontera, Macedonia estableció el estado de emergencia, porque es que además todos los estados no tienen las mismas condiciones. Y entonces se ha convertido en un problema global. ¿Por qué? Porque además ya los europeos están diciendo que es una crisis mundial. Compañeros, esto es una crisis humanitaria. Y efectivamente se corresponde con el desarrollo del imperialismo, porque Estados Unidos no es imperio, Estados Unidos es un imperio imperialista. Y hay que ponerle el apellido, imperialista. Y entonces Estados Unidos también está dando dinero y dijo, voy a traer 5.000, qué buenos son. Pero el problema es que hay otros países de la región que tampoco quieren a los sirios. Y estoy hablando de determinados países de la región que además los sirios, y no son sirios solo, son los sirios, los afganos, los iraquíes. Tampoco se habla ahora de toda la situación que hay en Libia, en el sur. Mira, si vamos a la línea del Sahara y ponemos un mapa, hay guerra desde Somalia hasta allá. Y ahí está el terrorismo. Sin embargo, la visibilidad es la de Europa. Yo creo que por lo menos se han puesto de acuerdo en las cuotas de reasentamiento. Quería decir rápidamente que han sido mi objetivo. Ellos establecieron las cuotas de reasentamiento a partir del Producto Interno Bruto, de la población, de la tasa de desempleo y del esfuerzo de acogida. Y Alemania, por supuesto, tuvo que dar el paso al frente porque es la economía más fuerte. Además, con todo lo que le da a Grecia por intereses, Alemania puede dar dinero para los de Europa y para los de Siria. Y creo que no se va a resolver el problema en tanto estos gobiernos y estos estados que no pueden recibirlos y que más o menos se están poniendo de acuerdo son los mismos que le están dando el dinero al Estado Islámico y a la oposición siria y no apoyan al gobierno de Bashar al-Assad para controlar la situación. Muy rápido, porque tú preguntaste, que dicen que la culpa es de Bashar al-Assad y esta es la causa de todo esto. Si fuera así,
porque hay emigrantes iraquíes en esta oleada. Si ese problema ya se debía haber resuelto con la invasión a Irak, el malo era Saddam Hussein, en aquel momento era la causa de todos los problemas. Bien, se salió de Saddam Hussein y hoy hay emigrantes iraquíes, bueno, todo lo que pasa en Irak, perfecto. Pero lo que no es responsable ni de los medios nadie es lo que hizo ayer John McCain en el Senado. Fue al Senado, se paró a hablar con una foto enorme del niño al lado. Y estuvo todo el tiempo hablando con la foto del niño. Ese mismo hombre, como senador y presidente de un comité, está abogando por casi invadir, atacar Siria y provocar entonces ahí. Supón que tú invadas Siria, supón que tú derrotes militarmente a Bashar al-Assad, cosa que no debe pasar, debe buscarse una solución política diplomática. Pero si logran eso, como pasó en Irak, va a haber emigrantes, va a acabarse el terrorismo, van a acabarse los problemas. Yo pienso que la lección histórica de Irak nos enseña que hay que ser un poco más serio y responsable a la hora de hacer política y de los medios reflejar eso. No lo sé porque el país que más refugiados tiene es Irán, con un bloqueo que acaba de lograr un acuerdo con Estados Unidos de los afganos que tienen una guerra ahí también por Estados Unidos. En los minutos que nos quedan vamos a seguir moviendo algunas rápidas ideas sobre este tema. Los modales sobre la mesa. Están fuera de moda los buenos modales. ¿Se puede ser culto sin buenos modales? ¿De quién es la responsabilidad de enseñarlos? ¿De la casa o de la escuela? Educadores y periodistas pondrán el tema sobre la mesa este viernes a las 7 pasado meridiano por Cuba Visión Internacional y Radio Habana, Cuba. El canal educativo la retransmitirá al final de su emisión del día. Bueno, nos queda nada prácticamente para terminar el programa, pero no quiero finalizar sin tirar, vamos a decir, una pregunta al medio de la mesa y que ustedes más o menos den su opinión, porque estamos viendo un fenómeno que al parecer no tiene la luz al final del túnel. ¿Cómo lo ven a cortísimo plazo todo este problema? Y sobre todo las soluciones que están proponiendo estos países receptores. Bien breve, los tres. ¿Empiezo yo? Empieza usted. Mire, si las políticas de intervencionismo, si las políticas de la fuerza, si las políticas, por tanto, imperiales, sean militares, sean económicas, se mantienen, provocan disfuncionalidades en cualquier lugar de este mundo, mientras eso se mantenga y mientras se mantengan los grandes desniveles del desarrollo, va a haber migración y va a haber refugiados. Profesor. Bueno, mientras se mantenga el capitalismo tal cual está en su etapa hoy y en esta recomposición de las relaciones internacionales y de los intereses de los poderes, vuelvo a aquel triunvirato que dije: violencia, guerra, recursos, con terrorismo o sin terrorismo, va a traer el aumento de los refugiados y también de los migrantes económicos por esos desniveles, porque la esencia es esa, y la esencia lo que ha ido es agravar la migración como un problema global, tanto desde el punto de vista económico como de refugio. Taladri, ¿cómo lo ves? Al corto plazo. Suscribo lo que dicen los panelistas. Te dejamos para cerrar, no puedes cerrar así. Suscribo lo que dicen los panelistas. Me sumo y suscribo lo que dijeron los dos panelistas. Bueno, muchas gracias a los tres panelistas que he tenido sentados en la mesa hoy. Un tema yo creo que es bastante complejo, bueno, lo hemos demostrado aquí. De hecho, creo que también logramos uno de los objetivos iniciales, que es trascender un poco las noticias y dar un poco de análisis y de enfoque sobre este tema. Muchas gracias también a la hermosa Jennifer Zubizarreta, que nos acompaña habitualmente acá en la mesa redonda, y nos vamos con las imágenes del día. Unas imágenes del día tan tristes como el propio tema de la migración que hemos estado analizando. Japón sufre las mayores inundaciones en décadas. Esas son nuestras imágenes del día. Nos vemos en una próxima mesa redonda. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches.